Doy una fraternal bienvenida nuevamente a los trabajos de la Logia Blavatsky de la Ciudad de México. Hoy presento con mucho gusto a nuestra hermana Tere Ayala, cuyo nombre es Carmen Teresa Ayala. Este, ella es la presidenta de la Logia Damodar Kama Balancar, de la ciudad de Atlisco, en el estado de Puebla. Y pues tenemos el gusto y el interés sobrado de escuchar su explicación acerca de esta pregunta, el por qué no vuelvo a la India, dice la señora Blavatsky. Entonces ella da una explicación acerca de cuáles son las razones por las que no vuelve a la India después de que partió y después de que estuvo trabajando todo el tiempo que sabemos, los que hemos seguido la vida de la señora Blavatsky, una vida muy esforzada, llena de sacrificio, de una vida muy íntegra, de un gran ser humano que nos dejó un legado por el cual hoy estamos aquí gratamente reunidos. Así que sin más, te doy una fraternal bienvenida, Tere, y estamos todo oídos para escuchar tu explicación, tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por la invitación. La verdad es que nos da mucho gusto siempre participar, lo que se pueda abrir para el estudio, como lo dice en la introducción, se hace llamar el compilador, pero finalmente sabemos que es Boris de Sirkov. La parte histórica de la sociedad teosófica es muy importante, ¿no? Y sobre todo la curiosidad que levanta, porque como son temas que prácticamente no se tocan y no se estudian mucho, por obvias razones, a veces somos temerosos en explicar ciertas cuestiones porque tenemos reservas, ¿no? De que algunos hermanos puedan de repente susceptibilizarse o sentirse extraños, que en un ambiente que fue creado para, digamos que, ayudar a la humanidad, pues se generen ciertas diferencias, ¿no? Pero justamente es uno de los objetivos, ¿no? La creación de una fraternidad es un objetivo porque desde luego que no está construida, porque tenemos que construirla. Y en ese sentido, pues, tal como lo dice este dicho popular, o no sé a qué se le atribuye, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, son advertencias de la misma Blavatsky a 5 años que se hace retirar de Adyar, precisamente después que se le hace un juicio bastante injusto y que ella se va a ver a qué país, ¿no? Es acogida y después de mucho peregrinaje llega finalmente a Londres, en donde ya la esperan algunos hermanos interesados en seguirse preparando, ¿no? Entonces, por ahí yo puse al final de la presentación la pequeña introducción que hace Boris de Sirkov de esta carta. La cuestión aquí es que hay otra introducción. Ya saben que Fundación Blavatsky hizo un librito que se llama Cinco cartas de HPB a la convención, ¿no? Que es precisamente estos últimos años que Blavatsky vivió después de este exilio, que no fue un autoexilio, como algunos hacen querer pensar, ¿no? Que sí ella tuvo que ceder a este exilio después de un juicio. La carta no es tanto lo larga en cuanto a páginas, sino en cuanto a contenido, porque a veces leemos las cartas y no nos damos cuenta todo el trabajo que hay atrás. Por ejemplo, ciertos nombres de algunos personajes de la sociedad teosófica que hasta nuestros días no se conocen del todo, como es estos parientes entre descendientes de alemanes por el apellido, que son los Kigli, que son Bertrand, que es el tío que había sido como entre abogado, artista y había andado por algunas universidades renombradas, y su sobrino que era médico, que ayudaron a la edición de la doctrina secreta, ¿no? Entonces, de repente, cuando hablamos de los cofundadores, nada más nos quedamos entre Keapes Sinet, Olcott, Blavatsky, ¿no? Otros personajes renombrados, pues ya después Annie Besant, o decimos que hasta Annie Besant llevó a Leadbeater, ¿no? Pero la realidad es que todos casi se conocieron en 1884, incluso Leadbeater me parece que llega antes que la propia Annie Besant, ¿no? Pero toda esta historia, pues la vamos desmembrando una vez que empezamos a ver la historia de esta carta, ¿no? A rastrearla. Entonces, esta carta se llama ¿Por qué no regreso a India?
La voy a ir leyendo poco a poco, pero con algún poquito de contexto histórico de la importancia de por qué tenemos que estudiar esta carta, como lo dice Boris de Sirkov, ¿no? Entonces, esta carta fue un artículo, una carta de Blavatsky que fue enviada a la Convención de India, pero que desafortunadamente a quien se la encargó no la entregó, que fue precisamente a Bertram Kigley, ¿no? Entonces, él lo que hace es llegar a India y dársela entre a Olcott y al juez, este juez Kandabala, que finalmente deciden entre ellos dos no publicarla, no leerla, y queda ahí como escondida, ¿no? En algunos archivos y mucho tiempo después es que esta carta sale a la luz. Entonces Blavatsky en esta carta dice a mis hermanos de Aryavarta, dirigiéndose a aquellos que habían nacido en ese territorio que ni siquiera es la India completa, ¿no? Tan solo este pedacito, este nombrecito de Aryavarta nos puede llevar a investigar muchísimo, porque ¿por qué se tuvo que rescatar a la India vieja, ¿no? ¿Por qué se tuvo que traer al presente toda esa tradición? Pues definitivamente había un problema allí, ¿no? Algo en los textos de Blavatsky muy claro es que toda su escritura, toda su investigación, todo su gran acervo que ella nos deja, son como tal tesis, ¿no? Es decir, parten de una metodología de la investigación. ¿Y a qué se refiere, no? O sea, la metodología de la investigación descansa en un planteamiento del problema. Entonces, cuando ella escribe Isis de Velada, hay un planteamiento del problema. Cuando ella escribe la doctrina secreta, hay un planteamiento del problema. Cuando ella escribe cada carta, cada artículo, que escribió más de 1000 artículos, hay un planteamiento del problema. Incluso ella dice, quien quiere tener éxito en este sendero, debe experimentar una profunda decepción de sí mismo. Ese es un planteamiento del problema, porque si yo no experimento una profunda decepción de mí misma, yo no veo ningún problema y por lo tanto no voy a tener éxito en este sendero, ¿sí? Entonces significa que el estudio, el querer mejorar la personalidad, ¿no? En términos de lo que Patti nos decía, bueno, ¿qué significa esta copa o este dicho de los odres, ¿no? No virtáis vino nuevo en odres viejos, pues habla de una regeneración total de la personalidad, ¿no? Entonces hay un planteamiento del problema. Para regenerar la personalidad debo ver que la personalidad está degenerada, ¿no? Entonces, esta carta obedece precisamente al planteamiento del problema de lo que generó que ella hubiera sido expulsada de India, tal cual. Entonces, ella empieza esta carta diciendo a mis hermanos de Aryavarta, le escribe en abril de 1890 y ya habían transcurrido 5 años desde que ella se había ido de India. Por eso este librito de Fundación Blavatsky se llama 5 cartas a la convención de H.P. Blavatsky, que eran las cartas por cada año que ella había tenido ya fuera del territorio, que además ella compra estos terrenos, ¿no? Y que después de este juicio, pues definitivamente ella ya no puede regresar a Adyar. Y dice ella, varias veces desde mi partida los hermanos hindús me han mostrado gran cortesía, especialmente este año, es decir, 1890, cuando casi moribunda por la enfermedad, recibí cartas de simpatía procedentes de diversas sucursales indas, asegurándonos que no habían olvidado a aquella a quien amaba a la India y a los hindús más que a su propio país. Por lo tanto, es mi deber explicar por qué no vuelvo a la India y mi actitud respecto al nuevo curso en la historia de la sociedad teosófica, que me ve formalmente colocada a la cabeza del movimiento teosófico en Europa, ¿no? Entonces, aquí, tan solo en estos pobres párrafos, ya tenemos gran cantidad de cosas que investigar, ¿sí? O sea, ¿por qué se fue? ¿No? ¿Cómo que ella es la cabeza ahora del continente europeo? Entonces, ¿significaba como tal una división o seguían uniendo esfuerzos? O sea, eso era prácticamente imposible después del juicio que a ella se le realiza en India y por lo cual tiene que partir de allí, ¿no? Sin embargo, en su mente de ella seguía trabajando de la mano de Olcott y obviamente de la mano de George, ¿no? Que era el encargado, digamos, del continente americano. Y sigue diciendo, por supuesto, el hecho de que no retorne a India no se debe exclusivamente a mi salud precaria. Aquellos que me rescataron de la muerte en Adyar y 2 veces desde entonces podrían mantenerme fácilmente en vida allá como aquí. Existe una razón mucho más seria. Aquí se me ha trazado una línea de conducta y entre los ingleses y los americanos he encontrado lo que busqué tan infructuosamente en la India. O sea, se hablaba hace rato de la espiritualidad y tenemos como ese preconcepto de que en Oriente son muy espirituales. Y entonces, ¿por qué habría esa necesidad de que Blavatsky buscara en India qué? ¿No?
O sea, ahí está el planteamiento del problema, no solamente de la carta que ella está escribiendo, sino de toda la causa teosófica. ¿Por qué hubo que mandar una emisaria, como tal, aunque suene redundante, por qué hubo que seleccionar una persona y esperar las condiciones adecuadas para que fuera la emisaria de la Logia Blanca? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿No? Entonces, ¿cuál fue el trabajo específicamente de Blavatsky que suscitó toda una serie de conflictos varios años después, ¿no? Entre 13, 14, 15 años después de que ella fuera pensada para crear esta sociedad teosófica con los cofundadores, es que se suscita este pequeño conflicto entre básicamente Blavatsky y Olcott por temas precisamente de las castas en India, ¿no? Que es básicamente lo que sucedió. ¿La puedes cambiar, Caro, por favor? Entonces vemos que en estos últimos 3 años en Europa y en América, dice Blavatsky, ha encontrado una constelación de hombres y mujeres que tienen la intrepidez de exteriorizar su convicción sobre la real existencia de los maestros y que están trabajando para la teosofía siguiendo sus líneas y guía impartidas por medio de mi humilde ser, ¿no? O sea, además hay que saber seguir la teosofía según las líneas que plantearon ellos, ¿no? No la teosofía según yo o según fulano o sutano, sino la teosofía según aquellos seres que saben lo que es la teosofía, o sea, la línea de los Mahatmas. Y el riesgo que había ya en India es que se había perdido esta imagen que se intentó dar por parte de algunos adeptos de lo que eran los Mahatmas, ¿no? O de lo que son los Mahatmas. Entonces, eso había empezado a desvirtuarse. Entonces, Blavatsky seguía en la intención de que ella trabajaba para el continente europeo, de su base, digamos que era Londres, en Adyar, propiamente en India, Steele Olcott, y en América, William Q. George, ¿no? Específicamente en Nueva York. Y esto va a ser importante que lo recordemos porque Blavatsky va a fundar la sección interna en Londres y va a dejar como custodio de esa sección interna con los archivos que tenían que ver, que eran instrucciones directas de los maestros para únicamente los miembros de la sección interna. Eso lo deja en manos de William Q. George, ¿no? Y entonces destapa entre año y medio y 2 años después de la muerte de Blavatsky, destapa un conflicto ya no con Blavatsky, ahora con William Q. George, ¿no? Específicamente, ¿quién fue el que activó este conflicto? Las castas representadas por este juez, Candalábala, y por Subarrow, ¿no? Desafortunadamente, porque a lo mejor algunos no sabemos que Subarrow fue un adepto aceptado y que además tenía la responsabilidad de apoyar a Blavatsky también en la revisión y la edición de la doctrina secreta, ¿no? Entonces, él fue como un elemento que realmente estaba puesto para colaborar con la edición de esta doctrina secreta, que ya sabemos, a veces tenemos como muy manoseados los términos, pero quizás no acabamos de comprender lo que representa la doctrina secreta, ¿no? Si nosotros rastreamos el origen de la doctrina secreta, entonces vemos que son estos textos, estos folios arcaicos de los que ella habla y que más o menos representa y desglosan el proemio y que solamente se puede describir en textos lo que se le añadió, que fueron estos 2 tomos y un tercero que aparentemente se perdió, bueno, del que no tenemos registro. Y entonces ahí vemos la necesidad de por qué estudiar la doctrina secreta en esos 2 tomos, porque los demás parece ser que son, aparte de los escritos coleccionados que se le fueron adicionando a la doctrina secreta, esos otros 4 tomos, ¿no? Entonces vemos que el trabajo, o sea, una pequeña palabra nos lleva a investigar, investigar y a rebuscar y a saber quién fue, por ejemplo, Subarrow, si toda la obra de Subarrow estuvo turbia, ¿no? Si está cargada de dudas de Subarrow con respecto de Blavatsky, ¿no? Porque lo que dio el tiro de gracia a esta digamos, esta pequeña célula de colaboradores fue el conflicto con los Column, ¿no? Que fueron esta pareja que se suma a formar parte del servicio de Blavatsky. Yo creo que lo que sucedió aquí es que Blavatsky tenía un carácter de querer arropar demasiado a las personas, de permitir que las personas se acercaran a ella, de que cualquier persona que se hacía mostrar como una persona con necesidad formaba parte de su amistad, de su círculo cerrado. Eso justamente sucede con los Column, y entonces ellos sabían cosas, trabajaban muy directamente con ella, en la casa de ella incluso,
Y es lo que hace que ellos empiecen a crear ciertas discrepancias, salen por ahí unas cartas falsas, ¿no? Y este es el asunto con los Colm, que hubo que denunciarlos, ella quería proceder legalmente para deslindar a la sociedad teosófica de todo este embrollo que ellos habían inventado, y finalmente Candalábala evita que esto suceda, ¿no? Entonces sí hay que tener de repente como demasiada familiaridad con algunos temas, estudiarlo profundamente para saber de qué va esta última carta que ella escribe y que no llega a su destino final, ¿no? Entonces ella sigue diciendo, por el contrario, desde mi salida de la India, el verdadero espíritu de devoción hacia los maestros y la osadía de proclamarlo ha ido diluyéndose constantemente. La misma Diar es teatro de un creciente número de fricciones y conflictos personales. Entre los miembros trabajadores, varios han mostrado hacia mi persona una aversión innecesaria y totalmente inmerecida que casi desemboca en odio. Durante estos últimos años parece que en Nadyar está aconteciendo algo extraño y misterioso. Tan pronto como un europeo muy inclinado a la teosofía, devoto a la causa y un amigo personal mío del presidente entra en la sede central, de súbito se convierte en enemigo personal de uno de nosotros y lo que es peor, culmina injuriando y abandonando la causa. Que quede bien claro que no estoy acusando a nadie. Sabiendo lo que sé de la actividad de las fuerzas del Kali Yuga, ocupadas en obstaculizar y arruinar el movimiento teosófico, por ello, aquellos que sin que yo tuviese culpa alguna se han convertido uno tras otro en mis enemigos, deben saber que yo no los considero así, ¿no? Entonces, además aquí responsabiliza a Kali Yuga de estas circunstancias, porque dice, ocupadas, o sea, las fuerzas del Kali Yuga ocupadas en obstaculizar y arruinar el movimiento teosófico, ¿no? Es decir, que siempre que hay fuerzas de luz queriendo obrar, por supuesto que va a haber fuerzas de la oscuridad que van a querer impedir esos trabajos para los cuales ella fue la emisaria, ¿no? Pero aquí lo interesante es que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, ya en nuestra cotidianidad, que podemos formar parte de las filas de esas fuerzas de la luz o de las otras fuerzas y que de repente a lo mejor podemos estar actuando en contra de la bendita causa de los maestros, ¿no? ¿Cuál es la causa? Porque se refieren mucho en muchos textos acerca de la causa de los maestros. La causa no es más que ayudar a la humanidad, esta humanidad doliente, ¿no? En términos del texto de la clave de la teosofía, cuando se habla en el capítulo de la educación, en el apartado de que se le pregunta acerca de cómo un puñado de hombres o de mentes puede estar educando a niños para que el día de mañana sean los explotadores de otros, ahí tenemos todo el sentido, ¿no? O sea, se puede entender la palabra moral o lo moral a partir de la no explotación, no solamente del reino humano, sino de otros reinos más desprotegidos que el humano, como pueden ser los reinos animal y vegetal, y etcétera, ¿no? Incluyendo todas estas atrocidades que nuestra raza se caracteriza por ser una de las más crueles. Bueno, con respecto de Aryabharta, porque hay que aclarar entonces qué es Aryabharta, ¿no? Ella sigue diciendo en la carta, uno de los factores principales en el redespertar de Aryabharta que ha constituido parte del trabajo de la sociedad teosófica era el ideal de los maestros. Sin embargo, una gran idea errónea traslució acerca de ellos como resultado de una carencia de discernimiento, discreción, o sea, tampoco hubo demasiada discreción, discriminación y debido a las libertades tomadas con sus nombres y personalidades, ¿no? Este último punto, cuando ella escribe, debido también a las libertades tomadas con sus nombres y personalidades, la verdad es que sí me dio, sí me dio todo el sentido, sobre todo ahora en las redes sociales que, o hasta en las charlas mismas, de repente vemos allí las fotos de los Mahatma, ¿no? Y de repente, pues hasta tienen muros en Facebook, ¿no? O sea, vemos que hay el muro de KH, el muro con los nombres completos, ¿no? El muro de fulano, de tal o cual o X. Entonces, hay ciertas libertades que sin darnos cuenta, empezó a proliferar este tipo de conductas, ¿no? De usar sus rostros, de usar sus nombres, etcétera, ¿no? Eso, pues, yo no sé qué pensaría Blavatsky si ella viera ahora en este tiempo estas cuestiones, ¿no? Cuando ya se hablaba de esto hace cuántos años. Entonces, sí hay que hacer la parada acá para reflexionar sobre lo que llevó a tener una mala información acerca de ellos
y también acerca del término Aryavarta, ¿no? Finalmente este término tiene que ver, y al final Blavatsky remata la carta con esta connotación de que en la antigüedad, antes de la entrada de la Kali Yuga, estos que venían de aquí, de esta parte del continente, porque ni siquiera es todo India, sino esta parte donde está marcado, por ejemplo, los Kuru, los que han leído el Bhagavad Gita, saben a qué se refiere con los Kuru y los Panda, ¿no? Entonces saben que esta batalla metafórica, simbólica, alegórica y etcétera, ocurrió precisamente aquí, de donde migran los primeros descendientes de estos aryos, que son considerados como iluminados, como solares, ¿no? Tienen esta connotación prácticamente de divinidades o de hombres victoriosos que han logrado precisamente liberarse del yugo de la personalidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando se habla de los aryos. Y ella específicamente a eso se refiere cuando dice a mis hermanos de Aryavarta, específicamente los de esta franja, que son la parte norte de este continente, ¿no? Y sigue diciendo el por qué no había ella revelado acerca de sus personalidades de los maestros, ¿no? Ella dice, estaba vinculada por el juramento y la promesa más solemne de jamás revelar la verdad íntegra a nadie, exceptuando a los que ellos seleccionaron y llamaron. Y aquí menciona, veas el caso de Damodar, ¿no? Todo lo que se me concedió revelar entonces era la existencia en algún sitio de estos grandes seres, algunos de los cuales eran hindús, estaban versados como nadie más en la Gupta Vidya, ¿no? Aquí vemos otro término que tenemos que estudiar. La Gupta Vidya equipara a la teosofía, ¿no? Sabemos que hay más por encima de la Gupta Vidya, por ello he presentado unos esquemas de correspondencia de los planos con las vidyas, ¿no? Desde la más, digamos, incipiente o la más, digamos, inicial, que es la avidya, ¿no? Que no es una, propiamente no es una ignorancia, sino es una nesciencia, ¿no? O sea, hay carencia de la ciencia, pero digamos que está en el grado de las opiniones, ¿no? Entonces ella se refiere a esta vidya completa o sabiduría antigua y habían adquirido todos los siddhis, ¿no? O poderes, no conforme a su representación en la tradición y en las partes veladas de las antiguas escrituras, sino como son en realidad en la naturaleza. Además, se me permitió decir que yo era una chela de uno de ellos. Sin embargo, muy pronto, en la fantasía de algunos hindús, afloraron los desatinos más heteróclitos y ridículos acerca de los maestros. Se les nombraban mahatmas aún, algunos amigos excesivamente entusiastas los minimizaron con sus extrañas imágenes fantasiosas, mientras nuestros contrincantes, describiendo un Mahatma como un Jivan Mukta completo, insinuaban que, como tal, no podía mantener ningún tipo de comunicación con las personas vivas y como estamos viendo en Kali Yuga, era imposible que en dicha edad existiera algún Mahatma, ¿no? Entonces, algunos equiparaban a este Mahatma o a digamos, hombre de sabiduría, lo equiparaban a un Jivan Mukta cuando el Jivan Mukta pues ya es un emancipado, ¿no? No obstante estos primeros conceptos erróneos, la idea de los maestros y la creencia en ellos ya ha fructificado positivamente en la India. Su deseo principal consistía en preservar el verdadero espíritu religioso y filosófico de la India de antaño, defender la sabiduría antigua contenida en sus darshanas y Upanishads contra las acometidas sistemáticas de los misioneros y por fin volver a despertar el espíritu ético y patriótico latente en la juventud, cuya educación académica lo había casi disuelto. Gran parte de esto se ha realizado mediante y a través de la sociedad teosófica a pesar de todos sus errores e imperfecciones, ¿no? Y entonces habla de la India de antaño, ¿no? ¿Y cuál era la diferencia entre la India de antaño y la nueva India, entre comillas, nueva? Las castas, ¿sí? Fueron una creación, un invento para controlar en general todo, ¿no? Para controlar el territorio, para controlar la sobrepoblación, para controlar las riquezas del territorio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a alguien se le ocurre hacer esta división estamentaria que también tenían los griegos y crea estos oleajes de pobreza tal cual como ocurre en todos los países que tienen un sistema de gobierno como el nuestro, ¿no? Capitalista. Entonces resulta que estas castas ejercen su poder a través de una especie de sistema político religioso, ¿no? Además,
¿no? Por eso es que a veces tenemos que hacer paradas un poquito largas para estudiar. Entonces, ¿cómo funcionan las castas? Resulta que nadie puede salir de su casta, no pueden cambiar de casta. O sea, alguien que nace en la casta más baja, que es la paria, por ejemplo, no puede ascender a la siguiente casta. Por eso hay tanta, digamos, resignación, ¿no? Porque hay tanta, la aceptación del karma acabó en resignación, ¿no? O sea, resulta que yo no puedo aspirar a más, no puedo cambiar de casta, en un sistema además machista también, ¿no? Entonces, todo eso fue trabajo de la Sociedad Teosófica al enviarse de Nueva York a India, y que desde luego pues no era un trabajo nada sencillo. O sea, Blavatsky se enfrentó con gente de casta y una casta híbrida, o sea, un sistema político religioso, cuando se enfrenta, por ejemplo, a este juez, Kandalavala, que precisamente se ve este sesgo, ¿no? A que cuando ella quiso hacer la denuncia hacia los Column, no hubo tal, no se le permitió, ella ya había sido expulsada, se hizo un consejo para expulsarla, y entonces nunca se le permitió que denunciara, digamos, jurídicamente a los Column por fraude, pero cuando ella desencarna, resulta que ya hay una persecución después hacia William Q. George, ¿no? Porque es justamente quien acaba en donde termina toda esta herencia de Blavatsky, ¿no? Entonces hay toda una literatura que puede respaldar, que puede dar un norte, y como lo dice Boris de Circo, finalmente tenemos que estudiarla y que poner atención en ella para evitar, ¿no? De repente que nos seduzca, como dijeran algunos, el lado oscuro, ¿no? Porque claro que la mayoría de personalidades pues nos llama la atención, a algunos hermanos más que otros, estos asuntos de la riqueza, de la política, del renombre, del reconocimiento y etcétera, ¿no? Que fue lo que acabó por destruir por lo menos la estancia y permanencia de Blavatsky en Adyar en sus últimos años. Sigue diciendo Blavatsky, si no fuese por la teosofía, y aquí nombra a un hermano, Tukaran Tatya estaría efectuando su trabajo incomparable que nadie en la India jamás pensó en hacerlo antes de él. Si la sociedad teosófica hubiera la India pensado alguna vez en arrancar de las manos de los orientalistas eruditos, mas no espirituales, el deber de avivar, traducir y editar los libros sagrados de Oriente, popularizándolos y vendiéndolos a precios más módicos, y al mismo tiempo en una forma mucho más correcta de la implementada hasta entonces en Oxford, si nuestro devoto y respetado hermano Tukaram Tatya no se hubiese unido a la Sociedad Teosófica, ¿hubiera jamás pensado en emprender su actual tarea? Si la Sociedad Teosófica, vuestro congreso político, se hubiera convertido siquiera en una posibilidad, ¿sí? O sea, tampoco tenían un congreso como tal, ¿no? O sea, había, la influencia de las castas era tremenda a tal grado de que no hay posibilidad, no había posibilidad ni siquiera de un congreso. La cosa más trascendente es que al menos uno de ustedes ha recabado pleno beneficio de la sociedad teosófica, la cual si hubiese dado a la India solo este adepto futuro, Damodar, quien ahora tiene prospecto de llegar un día a ser Mahatma a pesar del Kali Yuga, solo esto avalaría que no se fundó en Nueva York trasladándola a la India en vano. Por remate, si alguien entre los centenares de millones de indos puede demostrar tangiblemente que la teosofía, la sociedad teosófica o aún un humilde ser han sido los vehículos para la perpetración del daño más leve hacia el país o hacia cualquier hindú, y que los fundadores son reos de enseñar doctrinas deletéreas o de ofrecer sugerencias negativas, solo entonces me podrá imputar como un crimen el hecho de haber presentado el ideal de los maestros y fundado la sociedad teosófica. Ahora, con respecto del redespertar de Aryabharta, ¿no? ¿Redespertar de qué? Pues ya hablamos de una tremenda situación con el asunto de las castas, ¿no? Inmediatamente en cuanto se hace estamentario el gobierno, hay algunos que tienen muchos privilegios y millones que tienen cero privilegios, ¿no? Es crear diferencias, es ser discriminativos con otros, con las castas más inferiores y etcétera, ¿no? Entonces hablamos de este subcontinente indio del norte, ¿sí? En el cual predominaban, o se generaron estos textos hindú antiguos, los Dharmashastras y los Sutras, y donde predominaba la religión y los rituales indoarios, ¿no? Y bueno, aquí podríamos dejarlo con una lectura muy superficial,
pero cuando hablamos de los darshanas y vemos aquí en estas imágenes, se ve muy en chiquito, se refiere a las doctrinas y por ahí en estas subdivisiones vemos hasta abajo a yoga, ¿no? Que algunos siguen peleando si es una palabra femenina o masculina. La realidad es que es un verbo y los verbos no son masculinos ni femeninos, ¿no? Y del lado derecho vemos los Upanishads, ¿no? Y entonces dentro de estos Upanishads, así como tenemos la Darshana, que viene de la raíz drush, que significa mirar o ver, es decir, la entregada por los videntes, por los rishis, por estos hombres de Aryavarta, esta doctrina, y que finalmente eso es nuestra doctrina secreta. O sea, hasta aquí es donde revaloramos, decimos, entonces esta doctrina secreta que nosotros estudiamos es, digamos, como que lo más popular que se pudo extraer de esta tradición, sí. Y también aquí están los Upanishads, ¿no? Que está conformada por Upa y por Shat. Shat significa, no es tanto como tan rígido como sentarse, sino más bien como apoyarse. Por eso vemos algunas veces a un monje o a un deva sentado con la espalda en el árbol, porque tiene que estar, esa enseñanza que transmite debe estar apoyada en la naturaleza. Sí, esa es otra pista enorme que nos da y tiene que ver con la filosofía y el propósito de la existencia. Entonces aquí vemos en los nombres que aparecen abajo, el centro está Vedanga y precisamente están esparcidos alrededor todos estos niveles que nosotros tenemos que ir aspirando hacia lo más elevado que vendría siendo la Jyotisha, que ya es la astrología. Y pero para esto tenemos que pasar por la Shiksha, por Chanda, por Vyakarana, que son todas estas, la filosofía, la morfología, la escritura, la retórica, ¿no? Hasta llegar a la filosofía, que es la Jyotisha, que ya tiene que ver con lo que nosotros llamamos. Ok, entonces, más o menos esto nos da un panorama así muy superficial de por qué había que redespertar a Aryabharta, ¿no? Porque finalmente esta filosofía, este propósito de la existencia y esta doctrina fueron ocultados las castas que no fueran ni políticas ni sacerdotales. O sea, aquí es el terror. Por eso habla Blavatsky de esta popularización y de este hermano que pudo, digamos que hacer ciertas traducciones, hacer transliteralizaciones y presentarlas a Occidente. Todo lo que nosotros podemos estudiar ahora es gracias a estos hermanos que emprendieron esa labor en India. Y sigue diciendo Blavatsky que entre comillas, hay mis inolvidables y buenos hermanos hindús, el mero nombre de los sagrados maestros, que en un tiempo se les invocaba con oraciones para sus bendiciones de un extremo a otro de la India, ha efectuado un cambio poderoso para el mejoramiento de vuestra tierra. Vosotros no debéis nada al coronel Olcott ni a mí, sino a estos hombres que solo hace algunos años eran palabras comunes en vuestras bocas. Entonces, digamos, triada, ¿no? Patterson, Colum, Hudson, que fueron finalmente los que hacen tronar digamos, polvorín de la prueba, porque se vieron involucrados muchos. Fue finalmente una prueba para ellos. O sea, no está, así como los Mahatmas no están ya librados de ciertas pruebas, porque claro que hay unos que están más avanzados que otros, igualmente los estudiantes adeptos aceptados están también procesando ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, quienes estuvieron involucrados definitivamente Olcott, Subarrow, Blavatsky, incluso Damodar, ¿no? O sea, la postura que tomó Damodar de hacer las denuncias y que siguió fielmente a Blavatsky, eso prácticamente fue determinante para ser aceptado por su maestro. Sigue aquí Blavatsky en la carta. Por lo tanto, mientras permanecí en Adyar, las cosas fluyeron de manera suficientemente tranquila, ya que la presencia de un maestro o del otro estaba constante entre nosotros y sus espíritus siempre protegieron a la sociedad teosófica contra el daño real. En 1884, el coronel Olcott y yo partimos rumbo a Europa y mientras estábamos ausentes, el rayo Padres Colum se abatió sobre la sociedad. Volví en noviembre y una peligrosa enfermedad me embargó. En este periodo y durante la estancia del coronel Olcott en Burma, nuestros enemigos plantaron las semillas de todas las contiendas futuras y permítaseme decirlo, la desintegración de la sociedad teosófica.
La prueba suficiente que avala la protección de que gozaba la sociedad teosófica es que no capituló a pesar de la conspiración Patterson, Colum, Hodgson y la actitud abúlica de los teósofos principales. Los pusilánimes, sacudidos en su creencia, empezaron a preguntar por qué, si los maestros son mahatmas genuinos, han permitido que estas cosas acontecieran, o por qué no han usado sus poderes para destruir este complot o aquella conspiración, o aún a este hombre o aquella mujer. Sin embargo, se había explicado un sinnúmero de veces que ningún adepto del camino derecho interferiría con el justo operar del karma. Ni siquiera el yogi más grande puede desviar el progreso de karma o detener los resultados naturales de las acciones más que por un breve periodo. Aún en este caso, tales resultados volverán a afirmarse después con una fuerza decuplicada, ya que esta es la ley oculta del karma y las nidanas. Entonces ya hace mucho hincapié acerca de que pues nada puede, que digamos que librarnos, ¿no? Tanto a ellos como adeptos aceptados de las pruebas, como a los que erramos y vamos en contra de este proyecto teosófico, pues, de las consecuencias de atentar contra una causa tan noblemente pensada por los hermanos mayores, ¿no? Al mismo tiempo, ni siquiera los fenómenos más grandiosos podrán ayudar al verdadero adelanto espiritual. Cada uno de nosotros debe ganarse su moksha o nirvana por medio de méritos personales y no porque un gurú o un deva secunda ocultar nuestras limitaciones. No hay ningún mérito en haber sido creado un deva inmaculado o en ser un dios. Sin embargo, el individuo que ha llegado a ser como un dios, una deidad, mediante esfuerzos personales, columbra la dicha eterna de moksha. Es la misión de karma castigar a los culpables y no es el deber de ningún maestro. Sin embargo, aquellos que ponen en práctica las enseñanzas de los mahatmas y viven la vida que los maestros mismos mejor ejemplifican, nunca son abandonados por ellos y siempre encontrarán su benéfica ayuda a cada instante que la necesiten, ya sea obvia o invisiblemente. Por supuesto, lo anterior lo endilgamos a las personas que no han aún perdido su fe en los maestros, mientras a aquellos que jamás creyeron en ellos o han cesado de hacerlo, se les concede su opinión. Nadie, excepto ellos mismos, quizá un día sean los perdedores en esta vertiente. En lo que concierne a mí, ¿quién puede acusarme de haber actuado como una embustera, haber extorsionado un centavo de algún alma viviente, haber jamás pedido o aceptado dinero, no obstante se me haya ofrecido grandes sumas? Aquellos que, a pesar de los hechos, han decidido pensar lo contrario, deberán explicar lo que aún mis detractores, los padres de la Iglesia y la Sociedad para la Búsqueda Psíquica, no han hasta la fecha podido elucidar el móvil de tal fraude. Deberán explicar por qué, en lugar de tomar y hacer dinero, entregué a la Sociedad Teosófica todo lo que gané escribiendo para los periódicos. Porque al mismo tiempo casi me maté trabajando incesantemente año tras año hasta que mi salud se depauperó, y si no fuese por la ayuda repetida de mi maestro, hubiese muerto hace muchos años a causa de los efectos de este arduo trabajo voluntario. Y si la teoría absurda de la espía rusa aún encuentra crédito en algunas cabezas idiotas, al menos ha desaparecido de los cerebros oficiales de los angloindos desde hace mucho tiempo. Entonces aquí ella está hablando de esta pareja de personas entre comillas, de la servidumbre, de estos column, que no solamente ya hicieron, digamos, muros falsos, hicieron escondites de cosas, también dijeron que había cartas que Blavatsky le había mandado a la esposa, a la mujer, Column, ¿no? Y no solo eso, se aliaron también digamos, dirigentes de la religión cristiana en India para poder ir en contra no solamente de Blavatsky en su momento, sino ya después abrieron una, digamos, carpeta de investigación hacia William Q. George, ¿no? En donde, bueno, Olcott le pide que le avisa, ¿no? Que lo van a hacer como una especie de mini juicio, ¿no? Y bueno, lo que lograron fue finalmente hacer que William Q. George pues se quedara en América y que buscara la manera de salir adelante con las instrucciones que Blavatsky le había encargado, ¿no? Porque cuando Blavatsky se va para Inglaterra, cuando hace esta nueva logia que lleva su nombre, algunos alumnos muy cercanos le piden que los instruya más profundamente según las propias instrucciones del Mahatma. Ella lo consulta y entonces le dan la autorización
algunos se enlistan y al final ella deja cartas para cada uno de los cargos para que pudiera seguir adelante la sección interna. Las intenciones aparentemente de Subaru, que eso se tiene que estudiar muy profundamente, eran tener el contacto directo con los Mahatmas, que sí lo había tenido, pero que por algunas cuestiones y algunas, digamos, fijaciones y privilegios propios de la casta, no pudo contra estos. O sea, se habla de cuestiones del apego a la personalidad en situaciones de dinero y de comodidad, ¿no? Hay por ahí unas expresiones como de ciertas costumbres que él tenía, ¿no? Como jugar tenis, como de estar muy apegado a los privilegios. Eso hizo que su calidad de estudiante aceptado fuera desvaneciéndose, ¿no? Por lo tanto, digo, si en aquel momento critico a los miembros de la sociedad teosófica y especialmente sus guías hindús y europeos en Adyar, hubiesen permanecido compactos como un solo hombre, firmes en su convicción, en la realidad y en el poder de los maestros, la teosofía pudiera haber sido más triunfante que nunca y ninguno de sus temores se habría realizado a pesar de las sutiles trampas legales que me tendieron y de los errores que yo, su humilde representante, pude haber cometido en juzgar la conducta ejecutiva en el asunto. Sin embargo, la lealtad y la osadía de las autoridades de Adyar y de los pocos europeos que confiaban en los maestros no eran proporcionales a la prueba cuando ésta surgió. A pesar de mis protestas, se me trasladó de la sede con premura. No obstante, mi estado agonizante debido a la grave enfermedad, me opuse y habría luchado por la teosofía en la India hasta mi último aliento si hubiese encontrado un apoyo leal. Pero algunos temían los embrollos legales, otros al gobierno, mientras mis amigos creían en las amenazas de los doctores según los cuales podía morir si me quedaba en la India. Así se me envió a Europa para recuperar mi fuerza, prometiéndome un rápido retorno a mi amada Aryavarta. Ahora bien, partí e inmediatamente empezaron las trampas y los rumores. Ya durante mi estancia en Nápoles supe que se me tachaba de orquestar la creación de una sociedad rival en Europa para aniquilar a Adyar. Esto me provocó risa. Después cundió el rumor de que los maestros me habían abandonado, los había traicionado y había hecho esto o aquello. Nada estribaba en la más mínima verdad y todo era infundado. Luego se me acusó de ser, en la mejor hipótesis, una medium alucinada quien había confundido los fantasmas por maestros vivientes, mientras otros declaraban que la verdadera H.P. Blavatsky había muerto a causa de su desatinado uso de Kundalini y desde entonces un Chela Dugpa se había apoderado de su forma convirtiéndose en la HPV actual. Otros más me consideraban una bruja, una maga, quien por motivos propios desempeñaba el papel de filántropa y amante de la India, mientras en realidad provocaba la destrucción de todos aquellos que tenían la desdicha de ser psicologizados por mí, ¿no? Entonces vemos esta carta que ella manda sellada con Bertram Kirkley, llega a India y él, en lugar de leerla a la convención, antes de la convención se la muestra a Olcott y al juez. Olcott obviamente era gente del juez ya, se la muestran al juez y el juez dice, de ninguna manera pueden leer esta carta en la convención, ¿no? Y estamos viendo por qué, o sea, todo es tan lógico, por qué no se le permitió a Blavatsky enviar estas palabras a la convención, ¿no? Entonces, quienes hemos asistido a las convenciones sabemos que cómo funcionan, ¿no? Sabemos que en este caso la máxima representante era Blavatsky, que tenía todo el derecho de haber enviado esa carta y desde luego que tenía todo el derecho de que se hubiera leído y esos derechos fueron atropellados y de ninguna manera se leyó, ¿no? Por obvias razones, según aquí estas acusaciones que ella hace, y como anteriormente dice, no señalo directamente a nadie, ¿no? Más bien el problema lo tienen ellos conmigo y no yo con ellos, no los considero mis enemigos, ¿no? La siguiente, por favor, Caro. En breve, hasta 1886, fecha de la publicación del reporte de la Sociedad por la Búsqueda Psíquica y del reventar de esta burbuja de jabón sobre nuestras cabezas, se sucedieron una larga serie de falsas acusaciones y cada misiva llevaba algo nuevo. No mencionaré a nadie y no me importa quién dijo algo y quién lo repitió.
Una cosa es cierta, exceptuando al coronel Olcott, todos parecieron desterrar a los maestros de sus pensamientos, alejando su espíritu de hallar. Cada incoherencia imaginable se relacionó con estos nombres sagrados, considerándome la única responsable de todo evento desagradable que aconteció y de todo error cometido. En una carta de Damodar, él me informaba que en Hallar, cada día que pasaba, la influencia de los maestros se atenuaba más y más. Se representaban como seres inferiores a yogis de segunda categoría, mientras otros negaban su existencia rotundamente y aquellos que creían en ellos permaneciéndoles fieles temían hasta pronunciar sus nombres. Al final me instó enfáticamente a retornar, diciendo que los maestros vigilarían para que esto no repercutiera negativamente en mi salud. Escribí al coronel Olcott implorándole que me dejara volver, prometiéndole que si fuese necesario viviría en Potcherry en caso de que no se deseara mi presencia en Adyar. Entonces recibí la respuesta ridícula según la cual tan pronto como retornara me enviarían a la isla Andaman como espía rusa, cosa que después el coronel Olcott descubrió ser completamente falsa. La celeridad con la cual se aferró un pretexto tan fútil para impedirme volver a Adyar muestra explícitamente la ingratitud de aquellos en favor de los cuales había dado mi vida y mi salud. Además, según entiendo, el presidente, inducido por el Concilio Ejecutivo bajo el pretexto totalmente absurdo de que en caso de mi muerte mis herederos podrían reclamar una porción de la propiedad de Adyar, me envió un papel legal para que lo firmara, en virtud de lo cual renunciaba formalmente a todo derecho concerniente a la sede, hasta vivir allí sin el permiso del concilio. Todo esto a pesar de que gasté un pingue cantidad de mi dinero y entregué mi porción de las ganancias de la revista Theosophist para la adquisición de la casa y sus muebles. Sin embargo, firmé la renunciación sin una palabra de protesta, ¿no? Entonces, además, pues se hizo en este consejo prepararse para que por cualquier heredero de Blavatsky, descendiente y etcétera, nadie pudiera tomar posesión de los terrenos que ella había adquirido para la sede de la Sociedad Teosófica en Adyar, ¿no? O sea, sí fue una situación tremenda que acabó en que definitivamente no podía leerse esta carta en la convención. Actuando bajo las órdenes del maestro, empecé un nuevo movimiento en Occidente siguiendo las líneas originales. Fundé la revista Lucifer y la logia que lleva mi nombre. El motivo de esto es que la devoción de un número siempre creciente de miembros para la causa y sus guías me ausió, permitiéndome establecer una sección esotérica en la cual puedo enseñar algo de lo que aprendí a los que confían en mí, corroborando esta confianza, trabajando de manera desinteresada en favor de la teosofía y de la sociedad teosófica. Entonces, con respecto al futuro, es mi intención dedicar mi vida y energía a la sección esotérica, enseñando a aquellos quienes confían en mí. Es útil emplear el poco tiempo que tengo para sincerarme frente a gente insegura sobre la existencia real de los maestros, solo porque el comprenderme erróneamente les induce a pensar que tienen el derecho de sospechar de mí. A fin de obviar cualquier concepto erróneo, quiero decir de inmediato que la única razón por la cual acepté la dirección exotérica de la vertiente europea fue por rescatar a aquellos para los cuales la teosofía es muy importante y trabajan para ella y la sociedad teosófica, de las rémoras impuestas por las personas que no solo desinteresan de la teosofía según la presentación o según la presentaron los maestros, sino que están obrando contra ambos, tratando de combinar y contrastar la influencia del buen trabajo efectuando, negando abiertamente la existencia de los maestros, declarando una hostilidad encarnizada hacia mí y uniéndose a los enemigos más desesperados de la sociedad teosófica. Por lo tanto, la única exigencia que la India puede impetrarme será válida proporcionalmente a la actividad de los miembros de allá para la teosofía y su lealtad hacia los maestros. Vosotros no deberíais necesitar mi presencia entre vuestros rangos como los hermanos americanos no la necesitan entre los suyos, para que se os convenza de la verdad acerca de la teosofía. Una convicción que desaparece tan pronto como alguna personalidad particular se ausenta, no es una verdadera convicción. Además, sabed que cualquier prueba y enseñanza ulteriores puedo darla solo a la sección esotérica, por la siguiente razón. Sus miembros son los únicos sobre los cuales tengo el derecho de expulsarlos si muestran una explícita deslealtad a su promesa, no hacia mí, sino hacia su ser superior
y el aspecto mahátmico de los maestros, un privilegio inejecutable con los miembros de la sociedad teosófica general. Sin embargo, es el único medio para cortar una rama podrida del tronco sano del árbol, salvándolo entonces de la infección. Puedo interesarme solo de aquellos que permanecen firmes y no vacilan frente a ninguna calumnia, escarnio, sospecha o crítica, no importando su fuente de procedencia, ¿no? Entonces, además aquí, Blavatsky describe un perfil de los miembros de la sección interna, ¿no? Deben ser aquellos fieles totalmente a la causa teosófica, en quienes no pueda de ninguna manera introyectarse el germen de la duda de esta causa y sobre todo de la mensajera de la causa, ¿no? Que puedan prestarse a estas instrucciones y que finalmente los que se inscribieron, pues no todos siguieron en esa convicción de siguiendo a Blavatsky, ¿no? Ahí ya creo que sería un tema aparte, pero algunos siguieron firmes a William Q. George después de lo que sucedió, después de la muerte de Blavatsky, todavía un año más tarde, las intenciones de Subaru, que aquí aparece en esta fotografía, eran precisamente tomar, digamos, el control de la sección interna que siguió, ¿no? Estando bajo la dirección de William Q. George, y cuya secretaria o la que llevaba las actas, etcétera, era Annie Besant, pero pues intentaron confabular para hacer lo mismo con él y finalmente acabó en una ruptura, ¿no? Porque bueno, sabemos que William Q. George se lleva la sección interna, se queda una en manos de Annie Besant, pero la que se va con William Q. George, cuando pasa ya a manos de Purker, es cerrada, ¿no? Entonces, digamos que del otro lado de los hermanos teósofos no existe una sección interna, ¿no? Aquí muchos tienen muchas preguntas alrededor de, bueno, entonces, si es, no es, qué se enseña, se sigue fielmente a Blavatsky, etcétera, mil cosas, ¿no? Ella sigue diciendo en esta carta, por lo tanto, que quede bien claro que el resto de mi vida lo voy a dedicar solo a aquellos que creen en los maestros y están dispuestos a trabajar para la teosofía según ellos la comprenden y para la sociedad teosófica siguiendo las líneas sobre las cuales los maestros la establecieron originalmente, ¿no? Aquí hay que leer entonces cuáles fueron esos preceptos, cuáles fueron las líneas originales bajo las cuales los maestros ordenaron la creación de la sociedad teosófica. Sí, es casi toda la carta, o sea, realmente, bueno, si fue censurada en su momento, no tenía sentido que yo le cortara aquí unas partes, ¿no? Sé que tenemos poco tiempo y Blavatsky la remata así. Entonces, si mis hermanos hindús realmente, si mis hermanos hindús realmente desean con ahínco efectuar la regeneración de la India, retrotrayéndola a los días cuando los maestros, en la edad de la gloria antigua de este país, vinieron libremente entre la población, guiándola e impartiéndole la enseñanza, deberán apartar todo miedo y excitación y voltear una nueva página en la historia del movimiento teosófico, ya sea que me encuentre en la India o no, que se reúnan intrépidamente alrededor del presidente fundador de los pocos verdaderos teósofos que siempre han permanecido leales y que desafíen a todos los detractores y revoltosos ambiciosos, ya sea dentro o fuera de la sociedad teosófica. Y precisamente esta lámina que tiene que ver con el Ramayana, que son estas batallas, ¿no? Que va librando Rama buscando a Sita, en las cuales se va haciendo amigo de ciertos personajes animales, ¿no? Que lo ayudan, como puede ser acá los monos, ¿no? Y que se ven los personajes estos azules, que es la convivencia, la instrucción de aquellos sabios que vivieron, que habitaron en algún momento en Aryavarta y que sabemos que la Tierra tiene estas edades, que va feneciendo, va renaciendo y que cada raza y subraza pues va teniendo sus benefactores, sus instructores que no dejan sola a la humanidad, ¿no? Esta pobre huérfana. Bueno, hasta aquí llega la carta. Yo dejé, está la introducción de Boris de Circo. La puse, hubo una parte que a mí me llamó mucho la atención cuando él utiliza el término patético,
cuando menciona acerca del texto. Dice, esta carta abierta, uno de los documentos más extraordinarios y profundamente patéticos jamás escritos por HPV, puede encontrarse entre los manuscritos originales en los archivos de Adyar, escrito a los miembros indos de la Sociedad Teosófica en el último año de la vida de HPV. Es como una visión kármica que interpreta el pasado y arroja un torrente de luz sobre el futuro. Incorpora un mensaje del corazón sufrido de HPV a todos los teósofos sin distinción. Esta carta abierta contiene declaraciones que se hacen muy raramente y pronunciamientos que solo entenderán aquellos que están firmemente arraigados en la filosofía teosófica y no los confundirán con afirmaciones, dogmas o delirios de grandeza. Los hechos y actitudes de los que se habla en esta carta brindan un trasfondo de significado contra el cual se pueden medir varias crisis que tuvieron lugar en años posteriores en el marco de la Sociedad Teosófica, específicamente de este juez de Kandalavala. Citando algunos pasajes breves de esta carta en The Theosophist en el volumen 20 de octubre de 1898, la página 23 y 24 afirma que en un principio tenía la intención de distribuirse entre los miembros, pero posteriormente, por ciertas razones, no se publicó. Sí, aquí se le permitió tomar una copia de la misma con el clima o el ambiente prevaleciente en este momento de la Sociedad Teosófica India. Las razones que Kandalavala no especifica son fáciles de determinar. No parece haber razón para dudar de la exactitud de una afirmación de Coleman en el Religio-Philosophical Journal en Chicago el 16 de septiembre de 1893, en la página 266, que esta carta abierta fue enviada a la India por medio de Bertram Kigley, quien partió de Londres hacia India a pedido especial de HPV en algún momento del verano de 1890, llegando a Bombay el 31 de agosto de 1890. Esto está en The Theosophist, volumen 12, suplemento de octubre de 1890. Pronto fue elegido secretario general de la recién formada sección INDA de la Sociedad Teosófica, que fue fletado el 1 de enero de 1891. La carta abierta que sigue es uno de los elementos más importantes de material fuente, disponible hoy para el uso del futuro historiador del movimiento teosófico y sus muchas vicisitudes. Merece un estudio detenido por parte de todos los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí pues, es solamente una presentación introductoria de todo lo que tendría que estudiar, lo que Boris de Sirkov define como el futuro historiador del movimiento teosófico, ¿no? Hemos visto charlas de la hermana Lupita Domínguez, que sabemos que ella es investigadora y académica, en donde hace mucho hincapié en que tenemos que volvernos investigadores teosóficos, ¿no? Dentro de la misma sociedad teosófica, aprender a estudiar que tenemos material, algunos no conocen ciertos libros de la Fundación Blavatsky, por ejemplo, que están muy bien editados y que, bueno, según nuestras perspectivas, casi prácticamente algunas ediciones están a punto de desaparecer, ¿no? Que como puede ser un libro muy consultado que es el de Alumnos, Amigos y Enemigos. Esta última introducción, porque claro que la edición de Fundación Blavatsky tiene otra introducción más amplia, termina la carta y tiene otras anotaciones con respecto de algunos hechos muy buenos con Keith Lee, con estos tío y sobrino. No la pude poner porque es demasiado, pero puse esta introducción que es más breve, que es la de Boris de Sirkov, donde llama carta patética, ¿no? O escrito, es una de las cartas, o si no es que la más patética de Blavatsky, porque patético viene de patos o de pathos, del griego, pero este término pat, que ya sabemos que Blavatsky tuvo una revista que se llamó The Path, que significa sendero, camino, lección, aprendizaje, ¿no? Porque los arios que salieron de allí y que empezaron a expandirse, no propiamente ya como tal, como santos o como seres iluminados, sino los que descendían ya de estos, que se quedaron huérfanos porque ellos se fueron en cuanto empezó la Kali Yuga, esos hombres tenían que atravesar las vicisitudes del sendero. Entonces, por eso ya le da también ese nombre a la revista de Pat. Y de ahí viene la palabra patético, ¿no? Entonces, es una carta sufriente, una carta doliente que ella escribe por todas estas pruebas, de las cuales, por supuesto, que ella salió triunfante y que fue una pena que no todos hayan podido salir de la misma manera, ¿no? Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, mi hermano. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, espero si hay ahí algún comentario. Pues agradecerte infinitamente tu participación en esta oportunidad y además de que es una estudiosa profunda, dedicada. Si nosotros no sufrimos los reveses de la vida, si no nos caemos por errores y demás, nunca vamos a aprender.
precisamente la vida es así, y la vida teosófica mucho más. Entonces, este es un gran ejemplo que has puesto, Tere, de una manera clara y con muchas explicaciones, yo diría demasiado aprisa por las circunstancias del tiempo, pero ya no voy a decir más. Simple y sencillamente es la exposición dolorosa de algo que aconteció en la sociedad y que sigue sucediendo, desde luego, y que va a seguir sucediendo, porque la sociedad teosófica está integrada por seres humanos que estamos llenos de defectos, pero en el reconocimiento de estos errores que cada uno vaya conociendo, va implícita la posibilidad de crecimiento espiritual. Así que, sin más, nuevamente muy agradecido por tu participación y espero que se valore de manera, digamos, importante, no solo el trabajo de Tere, sino el contenido de la carta. Esta expresión de la señora Blavatsky debemos valorarla en toda su extensión, en toda su profundidad, porque vale mucho la pena. Pueden repetir varias veces la visualización, el escuchar la exposición de Tere, porque vale la pena. Muchas gracias a Claro, todos. sí, la verdad es que la vida de Blavatsky y de cualquier teósofo no fue fácil. O sea, la constante siempre es la prueba, el sufrimiento, y bueno, si uno quiere sufrir de más o no, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Porque creo que también debemos aprender a discernir. Y el tema con los adeptos es que siguen siendo probados porque no hay todavía un discernimiento puro, porque siguen siendo acalorados, porque les sigue afectando su personalidad, lo que se diga de ellos, porque se aferran a los amigos, híjole, imagínate ser cofundadora de un proyecto tan complicado y tan difícil y hacerte hermana de Olcott, ¿no? Y sentirte en los momentos más difíciles que tienes un amigo, que tienes un compañero, que tienes un hermano que te acompaña a países extraños donde eres mal vista, primero por ser mujer, ¿no? O sea, ponerse en los zapatos de estos teósofos no es nada sencillo, tratar de ponerse de verdad en los zapatos de ellos, ¿no? Tenemos muchos ejemplos y para ninguno fue fácil. Nos están enseñando a que debemos ser firmes en nuestra convicción, por lo menos de ser estudiantes teosóficos y de sortear las vicisitudes, porque como lo dice también el hermano Enrique, no es fácil. A veces esta duda, esta injuria es dentro de uno mismo porque en uno mismo también ocurre que una parte nuestra quiere estudiar y tiene las mejores ganas y quiere a lo mejor respetar otros reinos y ser afanoso y ya se lo propuso y ya lo quiere hacer, pero por otro lado la duda no permite, ¿no? Por ahí yo leía un pedacito de la carta que le contesta M a Olcott, en la que le dice que deje de escuchar esos pensamientos que ni siquiera son suyos, refiriéndose a las dudas que tenía sobre Blavatsky. ¿No? Entonces hemos hablado muchas veces de que hay pensamientos que no son nuestros, que algunos científicos le llaman parasitajes, y de cómo esos parasitajes nos influyen para no dar los siguientes pasos que debemos dar y que claro que podemos darlos porque tenemos todas esas potencialidades de ser. ¿No? En trabajo práctico, este cambio de conducta que tenemos, estas cuestiones morales de las que se hablaba hace rato en el estudio, de cómo aplicar la teosofía, básicamente es dejar de causar sufrimiento. El primer nivel es el ahimsa, dejar de causar sufrimiento, pero eso implica una revolución tremenda de la personalidad, ¿no? Entonces, primero empezar a trabajar sobre nosotros mismos, creo que eso ya es bastante difícil para muchos y en ese sentido, pues vamos a ser como que mejores servidores de la causa si es que percibimos que hay una causa en esto. Porque de repente cuando leemos los textos, sobre todo la doctrina secreta, caemos en la cuenta de que pues, se va a acabar el Manvantara y adiós todo, ¿no? Y entonces, ¿para qué voy a estudiar? ¿No? Caemos en esa paradoja. Pero lo cierto es que en Kali Yuga muchos reinos sufren a causa de la ignorancia. Y por lo tanto, sí es apremiante que nosotros nos quitemos lo malévolos. Y eso solo ocurre cuando nos acercamos a la tradición. Eso solo ocurre cuando leemos la filosofía, el propósito de la existencia. O sea, aquí entonces se empieza a hablar en términos de la devoción, de la yoga de la devoción.
de sentirnos como somos realmente, unidos con todo, ¿no? Y empezamos a dejar de crear sufrimiento en otros reinos. Y cuando nos damos cuenta de eso, ocurre algo que algunos llaman remordimiento consciente. Nos da vergüenza nuestros actos y entonces podemos empezar a reconocerlos y a corregirlos. Lo que dice Blavatsky, hay que experimentar una profunda decepción de sí mismo. Y entonces de repente mirarnos a nosotros mismos y ver que llevamos estudiando 5, 10 años, 15 años y que entonces ya es momento de hacer cambios, ya es momento de hacer filas más serias, más profundas, más comprometidas, eso es apremiante, ¿no? En términos de lo que ocurre con la sección interna, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que Patti quiere hacer un comentario. Rapidísimo, muchas gracias, Tere. Ya sabes que siempre me encantan tus pláticas, son muy instructivas y aparte de mucho conocimiento, quisiera ser como tú. Yo creo que ahí vamos en el camino. Solamente una pregunta, obviamente, con todas estas pruebas que tuvo la señora Lavatsky en todo lo que pasó por este proceso, obviamente se le formó un carácter, ¿no? En el aspecto de un carácter más fuerte, más conciliador, más, a lo mejor más humano, ¿no? Porque al final de cuentas todos los seres humanos cometemos errores. Ese es mi comentario. Sí, mira, es que es bien tremendo porque a veces no sabemos unir. La teosofía no está partida. Cuando Blavatsky dice que estudiar teosofía es estudiar ciencia, religión y filosofía a la vez, es tal cual. Por eso hace rato que se hablaba del cerebro, o sea, el cerebro no se puede desarrollar a menos que tenga lo que algunos llaman gimnasios psicológicos, otros llaman enfermedades, o Hammer le llamaba shocks biológicos. Es decir, los animales, a partir de también los vegetales, pero es más visible los animales, empiezan a hacer territorio. Y entonces los animales tienen por territorio la comida, primero su cuerpo, ¿no? Es su territorio. Y luego la comida, y luego si tú tienes un perro humanizado, por ejemplo, entonces el perro también su ropa, también su cojín donde duerme, también su casa donde duerme, también las personas con las que más convive, también son su territorio. Y eso, en el reino humano, eso nos vuelve egoístas. No te acerques a mi territorio porque entonces te las ves conmigo. Eso es el egoísmo. Y si mi territorio es, no nada más ya es lo biológico en el caso del animal, sino ahora en el caso humano también es mi trabajo, ¿no? También es mi casa, ¿no? También es mi familia, también es mis creencias, mis pensamientos. Y entonces empezamos en lugar de, o sea, vamos expandiendo territorio, pero nos vamos haciendo egoístas porque estamos hacia adentro. Pero en términos del altruismo es romper el territorio, pero a la vez esa burbuja y a la vez expandir el territorio. Es decir, yo soy en mis hermanos, yo soy en los animales, yo soy en la naturaleza, ¿no? Y eso sí, eso implica una transformación. Por eso es que no es sencillo. Porque si yo digo que siento que soy una con todos los demás, ¿por qué daño a los animales? ¿Por qué los como? ¿Por qué testar con los animales? ¿Por qué meterlos en jaulas para desollarlos y usar bolsos de piel o zapatos o cinturones? O sea, somos muy crueles. En términos de las subrazas, somos de las más crueles que ha existido. Yo no he leído ahorita la doctrina secreta de razas tan crueles como la nuestra, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver, claro, con el cerebro y se va desarrollando y vamos evolucionando, ¿no? Hasta Darwin sostuvo que el cerebro evolucionó porque hicimos amistades, porque hicimos amigos. Tener un amigo no es nada más saludarlo. Tener un amigo es que cuando tu amigo sufre, tú vas y lo apoyas y lo ayudas. Y entonces lo que él vive, o su shock biológico, o su pérdida de territorio, lo compartes con él, tienes la capacidad de ponerte en sus zapatos. Entonces, imagínate en términos de Blavatsky, haber vivido esa expansión de su territorio en términos del altruismo y de la humanidad, porque cuando leemos que ella tenía sirvientes decimos, ay, pues es que era una mujer de privilegios, era europea, era muy rica. No, para ella no significaba eso un sirviente, para ella era su familia el sirviente, porque lo llevaba a su casa, porque comían con ella, porque compartía con ellos, y que ella hubiera vivido una traición así de los Column, claro que fue tremendo. Por ahí hay una carta de un sirviente o mal llamado sirviente hindú, en donde
escribe cuando ella muere y dice, ya no está más ese perfume de las flores, ¿no? O sea, ¿cómo veía Blavatsky como su protectora, como con él no se metan, ¿no? Porque ya sufrió mucho, porque además hay hindús que sufren demasiado, como hay mexicanos, como hay chilenos, como hay argentinos, como todos, ¿no? Pero ella tenía esa capacidad de proteger, o sea, de expandir su territorio. Yo soy uno con él. Qué mujer tan tremenda, ¿no? Entonces, venir un embate así de alguien a quien ella consideró su hermano, claro que la revolucionó, claro que robusteció su cerebro y claro que sus conexiones psíquicas fueron mucho mejores. Por eso se menciona que en la siguiente encarnación, esa energía que fue en una vida Blavatsky ya tenía o tiene un nacimiento como más relajado, ¿no? Porque fue tanto que aprender en el anterior que ahora viene como la cosecha de eso que sembró, ¿no? Entonces, sí, caben todas las reflexiones. La verdad es que es una carta, así como la describe Boris de Sirkov, con todo el sufrimiento y con toda cargada de mucha emoción de todo lo que ella estaba procesando, ¿no? Entonces, es muy hermosa. Gracias, Pati. Adelante, José Cleofas. Sí, buenas noches. Nada más para agradecer a nuestra hermana Tere por este gran documento que nos motiva. De verdad, al estar escuchando, qué energía tenía Madame Blavatsky, ¿verdad? Tantas obras que escribió y el tiempo que tuvo para escribir tanto, y aún enferma, ¿verdad? Cómo tenía esa energía, ¿verdad? Creo que aquí nos motiva Tere, porque nosotros que no conocemos quién es Blavatsky, quién sabe, pero ya con esto que vamos escuchando, nos estamos viendo con quién, ¿verdad? Con quién estamos, quién era de quién eran las lecturas que estamos, lo que estamos estudiando, ¿verdad? Pienso que pues no ha habido, ¿verdad? Una dama de que le llegue a Madame Blavatsky, ¿verdad? No ha habido, desde ella, ¿verdad? Esta gran obra que nos dejó, ¿verdad? Y creo que pues es y conocerla de esta manera, porque podamos leer las cartas, pues, son muy amplias, pero más explicadas como nos lo presenta Tere, qué mejor para que para uno, para más entender, porque nos lo ha explicado pues didácticamente, ¿verdad? Con palabras más que uno puede entender. Gracias, Tere. Felicidades por esta gran participación que nos has traído esta noche. Gracias, buenas noches a todos. Siempre estamos acompañados, yo de eso tengo la certeza, entonces, pues la verdad es que tratar de impregnar a los hermanos que están empezando, que son centros de estudio, que estamos en pequeñito, que no hay que desfallecer, que nunca hay que sentirnos solos y que siempre hay que sentir como ese calor de los hermanos que estuvieron antes que nosotros y que seguramente nos mandan la fuerza y las bendiciones para seguir adelante. Entonces, gracias, mi hermano, porque me das esta oportunidad de poder expresar, ¿no? Incluso lo que siento y lo que pienso. Y bueno, pues la teosofía es universal, es de todos y para todos, y en ese sentido hay que cuidarla y hay que tratar de dejarla lo mejor que se pueda para los que vienen, ¿no? Gracias, mi hermano.